Prodich, por una inclusión real. Bien, ¿qué es lo primero que habría que pensar cuando pensamos en cuestiones vinculadas con la escuela? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes que es en lo primero que hay que pensar? ¿Alguien quiere responder? Bien. En el sujeto, ¿sí? Yo parto de la premisa siempre que la persona, primero que hay que pensar es en el sujeto, ¿sí? Y a raíz de esto, claramente, tengo que preguntar si incluir o integrar es lo mismo. La respuesta básica es no, pero vamos a ver por qué. En el 74, a una señora que se llamaba Mary Warnock, en Inglaterra, le dijeron, hace un relevo de las escuelas especiales de Inglaterra para ver en qué situación estamos, ¿sí? De eso nace el informe Warnock, y el informe Warnock en el 78, publicado en el 78, hace 30 años, plantea que ningún niño debe ser considerado ineducable, ¿sí? Y de ahí nace la idea de necesidades educativas especiales. Un concepto bastante viejo, pero que nace en ese momento. Y el informe planteaba que 1 de cada 5 niños, en algún momento de su proceso escolar, necesita una ayuda especial. En el 2007, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dijo que integrar era la posibilidad que se le brinda a un alumno con dificultades para aprender, de recibir una educación en un ámbito que guarda la mayor semejanza posible con aquel que se desarrolla la educación de sus pares que no presentan dificultades, ¿sí? La lógica está planteada acá en el que hay un grupo y ese grupo debe estar metido en otro grupo que no tiene las características del primero, ¿sí? El primer momento en que se habla de inclusión es en la Conferencia Mundial de Educación para Todos, y de esta conferencia nace lo que después fue la Declaración de Salamanca. ¿Sí? La Declaración de Salamanca, que es en el 94 en España, plantea una serie de cosas y entre las cosas que plantea dice, empieza con la idea de diversidad, plantea que la educación debe ser pensada en relación a las posibilidades individuales de cada sujeto y algo que es fundamental, que es la reorganización del espacio escolar. ¿Sí? Después me van a escuchar en el taller, esto es fundamental para pensar en las cuestiones conductiales sobre todo. Esta declaración, la Declaración de Salamanca, en el punto 2 plantea: todos los niños de ambos sexos tienen derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Podemos discutir 3 horas qué es un nivel aceptable de conocimientos. Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios y los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta la gama de esas diferentes características y necesidades. ¿Sí? La Declaración de Salamanca es del 94, ¿sí? Estamos en el 2019. En relación a esto, la UNESCO dice, ¿sí? El objetivo de la inclusión es brindar las respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales. Y además, el propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y que perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad. ¿Sí? Sentirse cómodos ante la diversidad es bastante incómodo. Y seguramente han visto este dibujo, ¿sí? Arriba tenemos la inclusión, la integración, la exclusión, la segregación, ¿sí? En el paso del tiempo sería primero esto y al final aquello. Lo digo en palabras simples porque me gustan las palabras simples. Integrar es que uno haga lo que hace el resto. Incluir es que cada uno haga en la medida de sus posibilidades, intereses y deseos. Esto sin perder de vista nunca las capacidades y los intereses.
acá me pongo incisivo y digo, incluir no es satisfacer un deseo personal, ¿sí? Un deseo parental, un deseo escolar o un deseo económico. Pensar que incluir es que un nene vaya a la escuela a imitar a sus compañeros es un error muy grande, ¿sí? Porque los nenes no tienen que ir a la escuela a imitar a nadie. Los nenes tienen que ir a la escuela a aprender. Y claramente tiene que haber un aprendizaje diseñado para él, pensando claramente en sus posibilidades y en su, claramente, nivel cognitivo. Voy a hacer un parate acá y les voy a preguntar a ustedes. Quiero que levanten la mano en esta sala los docentes de grado. Vamos, levanten la mano. 8:30 de la mañana. Perfecto. ¿Profesionales de la salud? ¿Padres o familiares, cuidadores? Bien. El resto no sabemos qué son, no importa. Bien. La idea del déficit, cuando hablamos de integración, está puesto en el niño y en el adolescente, el sujeto, ¿sí? Cuando hablamos de inclusión, la dificultad estaría puesta en el entorno. Hoy por hoy, bueno, no voy después con esto. Estamos en lo que yo llamo un momento gris. ¿Qué es un momento gris? Un momento gris es un momento intermedio entre el paradigma de la integración y el paradigma de la inclusión, ¿sí? Muchas veces las escuelas nos dicen que son inclusivas. Yo lamento decirles que cuando una escuela le dice que es inclusiva, les está mintiendo, ¿sí? Lo mejor que puede ser una escuela es estar transitando un proceso óptimo de integración, ¿sí? En tanto que la escuela es graduada, ¿sí? Vieron que acá para pasar de primer grado a segundo grado tengo que tener una serie de contenidos. La inclusión es medio compleja, ¿sí? Por eso hablo de un momento gris. Y la idea es pensar a la inclusión como un proceso, ¿sí? Es decir, la inclusión tiene que ser vista como la búsqueda constante de mejores maneras de responder a la diversidad del alumnado. Se trata de aprender a vivir con la diferencia y de estudiar qué podemos hacer con esto, ¿sí? Esto lo dijo May Lanzkow en el 2010, ¿sí? En el Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down. Por eso tenemos este dibujo que tal vez lo conocen, ¿sí? De un lado tenemos la igualdad y del otro lado tenemos la equidad. Ahí vamos. ¿Qué es la equidad? Según la RAE, es una disposición del ánimo, me encanta el concepto de disposición del ánimo, que mueve a dar a cada uno lo que se merece, ¿sí? No pretende eliminar las diferencias, sino pretende ver a cada uno en sus necesidades. No somos todos iguales, y yo agrego acá, por suerte, ¿sí? Esta viñeta se las leo, ¿sí? Hay un señor con una serie de animales y le dice, para realizar una selección justa, todos deben render el mismo examen, ¿sí? Que es escalar el árbol. Claramente, cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar de diversidad. Son dos conceptos que no pueden estar separados uno del otro. Por eso están puestos de esta manera, ¿sí? Inclusión y diversidad. Pero la diversidad tiene que ser entendida como la posibilidad de ver, pero de ver de verdad, al otro en su propia individualidad, ¿sí? Con sus potencialidades y sus carencias. Hay que entender acá que no podemos caer en algo que se considera como una falsa moral, ¿sí? O sea, de pensar que el otro no tiene dificultades, no tiene carencias, ¿sí? Pensar al otro en su propia individualidad es pensarlo desde sus
posibilidades, desde sus cosas efectivas, desde las cosas que puede hacer y también desde sus carencias, ¿sí? Aquello que no está preparado o apto para hacer. No desde una cuestión peyorativa, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, si quisiera correr una media maratón, no puedo. No hay chance que lo haga. Y eso es una dificultad, una carencia mía. Y lo importante también es entender que diversidad y diferencia no son lo mismo. La diferencia implica una comparación. Vos sos diferente a mí, pero basados en algo que yo considero como características mías. La diversidad es entender que cada uno tiene sus características individuales, ¿sí? Para pensarlo de esta manera, la diversidad es comparar a los sujetos con ellos mismos, o sea, compararme a mí conmigo mismo. La diferencia es comparar al sujeto con otro colectivo de sujetos. Un lío. La tríada se termina, digamos, con el concepto de inclusión, el concepto de diversidad y el concepto de equidad. Son tres cosas que van unidas de la mano para poder entender estos procesos. Incluir es que cada uno despliegue sus posibilidades. Incluir es pensar en la individualidad, es pensar en las fortalezas propias, es ver a un sujeto único con todo su potencial desplegado. Esto es un problemón, ¿sí? Y más yo, que soy psicólogo y que soy cognitivo-conductual, porque el cerebro tiene la capacidad de agrupar, ¿sí? Vieron que el cerebro es un órgano como bastante vago. O sea, cuando uno le dice al cerebro ponete a trabajar, el cerebro por lo general no le copa mucho esa idea y lo que hace es agrupar. Entonces, el pensar en que todos somos diferentes es concepcionalmente medio raro, pero vamos a tratar de hacerlo. Anscow, ¿sí?, plantea que hay 4 elementos para una correcta inclusión. Lo primero es pensar que la inclusión es un proceso, ¿sí? La inclusión no es algo que ponemos o sacamos, es algo que estamos transitando o que vamos a transitar, ¿sí? Yo, en mi cerebro, lo que trato de pensar es, estamos como saliendo de la integración y entrando en la inclusión, pero todavía estamos ahí, como en la puerta. La inclusión busca la presencia, participación y el éxito de todos los estudiantes, ¿sí? Acá lo importante de este punto es presencia y participación. Las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito escolar, antes no se les consultaba absolutamente nada. Se hacía una PPI, se hacía un proyecto y ya está. Hoy por hoy, si el nivel cognitivo es adecuado, hasta la persona con discapacidad, por lo menos en la provincia de Buenos Aires es así, debe firmar su PPI, ¿sí? Debe firmar su proyecto en la escuela, porque él o ella es parte de esto. La inclusión precisa de la identificación y la eliminación de barreras. Ahora vamos a ver qué son las barreras. Y la inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían entrar en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar. Y acá voy a meterme en un tema complicado que es el fracaso escolar. El fracaso escolar nace cuando la escuela pasa a ser obligatoria. Antes no había fracaso escolar, porque la persona que fracasaba se iba a su casa y se terminaba el problema. Cuando la escuela pasa a ser obligatoria, se empieza a pensar en la idea de fracaso escolar. Y el fracaso escolar siempre tuvo que ver con las dificultades del aprendizaje, pero muy pocas veces con las dificultades en la enseñanza. Nosotros tenemos un profesorado, le decimos a la gente, tenés tu título, andá, luchá, sos un luchador, una luchadora de la educación, metete a trabajar.
Y una vez que una persona entra al aula, automáticamente la culpa de todo fracaso es del niño. ¿Sí? Al equipo de orientación, yo trabajo en un equipo de orientación, llegan las maestras y dicen, no aprende. Tal vez habría que preguntarle a la maestra si no está haciendo algo raro para que esta persona no aprenda. ¿Sí? Vieron que los adultos tenemos esto de que los culpables siempre son los niños. O sea, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Sí? Les enseñamos a comer como el tuje, pero la culpa de que no coma es de él. ¿Sí? Acá es más o menos parecido. No pueden aprender y la culpa es de él. A veces la culpa sí es de él, pero no siempre. La culpa vamos a plantear una posibilidad de posibilidad, del estudiante que aprendía y no del adulto que enseñaba. Esta viñeta siempre la pongo, que me encanta, ¿sí? Acá abajo dice, ¿cómo sabe usted que tengo una dificultad del aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad en la enseñanza. ¿Sí? Pensar en las dificultades del aprendizaje y no pensar en la posibilidad de cambiar esa forma en la que uno aprende, es estar parado en un lugar equivocado. ¿Sí? Lo que yo siempre pregunto es qué pasa cuando vemos a un niño diferente, ¿sí? O lo que es más amplio, ¿sí? ¿Qué es un niño diferente? Claramente cuando hablamos de diferente no estamos hablando exclusivamente de discapacidad, ¿sí? Pero no podemos dejar de pensar en estas dos formas de ver a la discapacidad, ¿sí? Antes se veía a la discapacidad desde un modelo clínico, ¿sí? Se veían patologías, se veían problemas, ¿sí? Había dificultades, limitaciones, asistencialismo, CUD, ¿sí? El CUD, el certificado de discapacidad. Ahora se ve a la discapacidad desde el modelo social, ¿sí? Que es la interacción del sujeto con el entorno, con la sociedad, con la escuela. Hay un concepto nuevo que me enteré el otro día, que tal vez ustedes lo conozcan, que medio como que limpia estos dos, que es el concepto de diversidad funcional. Esta filmina está hecha anterior a que yo me entere de ese concepto, así que si quieren anótenlo y búsquenlo. Está bastante bueno porque es como superador de estos dos. Para Ainscope, bien que soy bastante fanático de este muchacho, el modelo social contrasta con el modelo clínico, en donde las dificultades en la educación se consideran producidas por las diferencias o problemáticas personales. De acuerdo al modelo social, las barreras al aprendizaje y la participación aparecen a través de la interacción entre los sujetos y los contextos. ¿Sí? Claramente la gente, las políticas, las instituciones, las culturas, las circunstancias sociales y económicas que afectan la vida. ¿Sí? Pensar el modelo social de discapacidad implica la interacción de los sujetos y la interacción de los sujetos con el entorno. Y obviamente no podemos dejar de pensar en estas dos ideas fundamentales, que son la de apoyos y barreras. Yo no puedo pensar otra forma, sobre todo en lo que hago yo, sin pensar en la idea de apoyos y de barreras. La última gran resolución educativa del Consejo Federal de Educación, que es la 311, habla de apoyos y de barreras. Y los apoyos, según mi amigo Verdugo Alonso, son todos aquellos recursos y estrategias destinados a promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal y mejorar el funcionamiento individual. Los apoyos pueden ser uno mismo, que son sus habilidades, sus competencias, la información que cada uno cuenta. Pueden ser los otros, familias, amigos, compañeros, terapeutas, maestras integradoras, maestras de apoyo a la inclusión. Tecnologías, ayudas técnicas y equipamiento. Y servicios, ¿sí? De habilitación. Y en este punto entran las políticas de Estado.
Bien, iba a decir algo así como que el Estado actualmente no se ocupa de estas cosas, pero no lo voy a decir. Lo importante, Estado Nacional, lo importante es entender que la intensidad y la duración pueden variar en función a las personas y situaciones y momentos vitales, ¿sí? Los apoyos no son permanentes. Yo hoy puedo necesitar un apoyo y mañana no necesitarlo más. Siempre pongo el mismo ejemplo porque el público se renueva, como dice la Chiqui. Si yo me operara de la vista, este apoyo que son mis lentes ya no lo necesitaría más. ¿Sí? Este es un apoyo tecnológico que yo tengo que usar para poder ver, porque si no, no veo nada. Si yo me operara de la vista con Saldívar en Mendoza, me dejo de usar este apoyo, ¿sí? Por eso los apoyos no son fijos y la intensidad y la duración del apoyo va a variar. Claramente hay que pensar al sujeto mediado por los apoyos funcionando en el contexto, ¿sí? Los apoyos le sirven al sujeto para poder funcionar de una manera adecuada en el contexto. Retirar los apoyos puede ser total o puede ser parcial. Aquella persona que entiende que hay que retirar los apoyos, claramente está más cerca de un proceso de inclusión, ¿sí? Yo allá en Buenos Aires trabajo con un grupo de personas, ¿sí? Allá, para los que no saben, el apoyo que recibe una persona con discapacidad en la escuela puede ser de dos tipos. Puede ser una maestra integradora, puede ser un acompañante externo. Yo trabajo con acompañantes externos, ¿sí? Los acompañantes externos estamos con las personas con discapacidad todo el tiempo que el nene está en el colegio, 20 horas semanales. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en APADEA con estas profesionales o estos profesionales es que entiendan que desde el día 1 tienen que retirar los apoyos, ¿sí? Y los apoyos tienen que ser retirados en función a las necesidades de cada sujeto. Hay nenes que se les va a poder retirar todo el apoyo y hay personas o nenes en los que no se va a poder retirar los apoyos. Pero lo importante es pensar en poder retirar los apoyos en algún momento para hacer de ese sujeto una persona más autónoma. En este punto, esta frase es la que debe estar pegada en la heladera de todo docente, ¿sí? Que es trabajar para no estar. Es muy complejo, ya lo sé. Porque trabajar para no estar implica que el sujeto entienda, el sujeto en tanto docente, entienda que el sujeto en tanto estudiante no me necesita. Y eso es dolorosísimo. Y ni que hablar si es un hijo. Pero la vida de todo educador tiene que estar centrada por esta frase, ¿sí? Trabajar para no estar. Porque, aunque yo pretendo vivir muchos años, en algún momento no voy a estar. Y lo que tenemos que hacer con los sujetos, tengan o no discapacidad, es prepararlos para cuando nosotros no estemos. Todos necesitamos apoyos de algún tipo, ¿sí? Aún las personas que no les copa tanto los apoyos, los necesitamos. Somos seres sociales y como seres sociales necesitamos contar con el apoyo. Recuerden que en el 74 Mary Warnock que decía que 1 de cada 5 nenes requería de algún tipo de apoyo en algún momento de su escolaridad. Acá traje a Selman, que seguramente los docentes la conocen, ¿sí? En vez de proponer una tarea a los niños y medir hasta qué punto lo hacen mejor o peor, podemos proponérsela y observar cuánta ayuda, yo diría apoyos, no lo dijo Selman, lo digo yo, y de qué tipo necesitan para terminarla satisfactoriamente. De este modo no se evalúa al niño de forma aislada, sino que se evalúa el sistema social formado
por el profesor y el niño. ¿Sí? Y en este punto les digo claramente que la culpa no solo sea del estudiante, ¿sí? Que la culpa sea una responsabilidad compartida. Que si hay éxito y hay fracaso, se dé en el marco de una comunidad. ¿Sí? Acá adelante hay algunas sillas. No sé si la gente de allá quiere pasar para acá. Ok, sigo. Concepto de barreras. Las barreras son todos aquellos obstáculos que hacen que un sujeto no pueda desplegar sus potencialidades. ¿Sí? Las barreras tienen que ver con lo extrínseco de la persona, es decir, con lo que está afuera. Y hace referencia a lo que estando afuera entorpece el pleno desarrollo. Si yo estuviese en silla de ruedas y acá no estuviese esa rampa, yo no podría subir a este escenario. ¿Sí? Eso es una barrera. Como les decía recién, la resolución 311 del Consejo Federal de Educación plantea 4 tipos de barreras. Barreras del acceso físico, la falta de una rampa, barreras en la comunicación, barreras sociales y actitudinales, y claramente en la escuela no podemos dejar de pensar en lo que se denominan las barreras didácticas. De estas, las más preocupantes son las terceras, ¿sí? Que son las barreras sociales y actitudinales. Porque en realidad este tipo de barreras hace referencia a las ideas que tenemos sobre determinadas cuestiones. ¿Sí? Cuando la señorita Delia me dice, yo no estoy preparada para esto, es una barrera actitudinal. ¿Sí? Cuando la señorita Susana me dice, a mí nadie me lo enseñó, estamos hablando de barreras actitudinales y sociales. Y lo peor de todo, cuando el profesor Gustavo dice, a mí nadie me lo enseñó y yo no lo pienso aprender, ahí estamos hablando de barreras actitudinales y sociales. Por eso a la viñeta de antes, ¿sí? Le sumamos una más. En la primera tenemos el concepto de igualdad. El concepto de igualdad es que a todos le damos lo mismo. Tenemos un grupo base, a todos le damos lo mismo. Con el concepto de los anteojos sería, yo necesito anteojos, a todos le ponemos anteojos. La segunda viñeta es el concepto de equidad, que es darle a cada uno lo que necesita. ¿Sí? Yo necesito anteojos, pero hay un montón de gente que no, entonces le damos lo que cada uno necesita. Y el último concepto es el concepto de inclusión, ¿sí? En donde la barrera, que acá la barrera es literal una barrera, se elimina para pensar en que todos pueden estar en un mismo espacio. La idea, como siempre, es tratar de eliminar al máximo la cantidad de barreras que están en el sistema, ¿sí? Entonces podemos dejar de pensar en niños con problemas, niños raros, niños discapacitados, para pensar en sujetos particulares. Ahora, claro, vamos a decir, bueno, Fer, es un miércoles, 8 de la mañana, me decís esto, está divino, pero ¿qué pasa cuando no me escuchan, se paran, gritan, molestan, juegan, no aprenden? ¿Sí? Esta es una opción. Ponerse un parripollo en el triángulo de Bernal es una opción. Esta es otra opción. Mucho más placentera. ¿Sí? Con lo que ganamos los docentes, esto se puede hacer 4 o 5 veces al año sin ninguna dificultad. Y si no, tenemos esta opción. ¿Sí? Tal vez, yo no lo hice nunca, pero tal vez lo podríamos llegar a pensar. Lo máximo que llegué a hacer, yo era dirigente Scout una vez,
había un niño que corría mucho, lo que hice fue agarrar una soga de 10 metros, se la até a él, me la até a mí, y él corría en ese... Funcionó bastante, hoy por hoy no lo podríamos hacer, pero bueno, no, claramente esta no es tampoco una opción. Para mí, claramente, hay que tener una serie de cosas claras, ¿sí? Cuando yo me siento en el escritorio y en el aula y hay un pibe que se la pasa gritando, o un pibe que se la pasa moviéndose, un pibe que no aprende, un pibe que no sé para dónde ir, lo primero que hay que tener en cuenta es ser honesto conmigo, ¿sí? Vieron que por lo general los docentes argentinos, como somos latinos, tenemos esta cuestión de que como soy docente debo amar a todo el mundo, ¿sí? Entonces yo estoy en la sala de profesores y hablo de los niños como si los amara a todos y en realidad no estoy siendo honesto conmigo, ¿sí? Si este pibe me supera, lo tengo que reconocer primero. Porque si yo no puedo reconocer que este pibe me supera, no vamos a ningún lado. Lo segundo es evitar caer en la falsa moral, en la lógica del pobrecito, ¿sí? No, nada pobrecito, ¿sí? Discapacidad y pobrecito no van de la mano. Porque cuando nosotros caemos en esta falsa moral, estamos cortando de cuajo un montón de posibilidades que el sujeto puede llegar a desplegar. Claramente entender a cada sujeto en su particularidad, ¿sí? Si este sujeto hace esta conducta, por algo la está haciendo, ¿sí? Si después me escuchan en el taller, vamos a ver por qué. Entender que el vínculo individual es real, ¿sí? Yo puedo tener más onda con este pibe y menos onda con este pibe, y eso no está mal. Yo siempre digo lo mismo. No está mal tener preferidos en el aula. Pará. Chicos, por favor. Vuelvo. Déjenme terminar. No está mal tener preferidos en el aula. Lo que está mal es que ellos se enteren. ¿Sí? Porque aquel que dice, yo quiero a todos mis alumnos por igual, miente. Chao. ¿Sí? Porque los alumnos, aunque no lo parezcan, son sujetos. Y si yo no tengo vínculo real con todos los sujetos del universo, ¿por qué los debería tener con los sujetos de mi clase? ¿Sí? Y esto hay que entenderlo. A ver, puede haber una persona totalmente altruista, no es mi caso, que ame a todos los niños por igual. No digo que no, ¿eh? Pero a veces en este esfuerzo por crear un vínculo particular aparecen cosas muy forzadas que no están buenas, ¿sí? Los nenes se dan cuenta. Y para que el ala de aquel lado no me critique, hay que entender que el que tiene que construir soy yo, porque yo soy el adulto. Yo tengo que mediar con ellos, yo los tengo que entender, ¿sí? Porque soy yo el adulto. La idea de esto es que ellos lleguen a ser adultos y gracias a mi enseñanza lo puedan llevar a cabo. Y recordar sobre todo que los niños, las niñas, los adolescentes vienen a la escuela a aprender. Mucho, poco, a su tiempo, saltando, contentos, tristes, pero vienen a la escuela a aprender. Muchas veces los profesionales de la salud, los neurólogos, los psiquiatras, los terapeutas, ¿sí? Vienen y te dicen, no, pero yo creo que venga a la escuela a sociabilizar. Entonces ahí me agarro como una especie de cuestión así muy interna, en la que digo, bueno, pero si quiere sociabilizar, que vaya a un club. ¿Sí? En la escuela también se sociabiliza, sí. O sea, en la escuela se hacen dos cosas, aprender y sociabilizar. Pero la idea es que haga las dos cosas, ¿sí? A su tiempo, con su ritmo, sus contenidos, mucho, poco, pero tiene que ir a aprender, ¿sí? Si estamos pasando por un proceso de integración, claramente lo que hay que decir es que tiene que ir a la escuela a aprender contenidos curriculares.
Si pensamos más en un proceso de inclusión, podríamos pensar en otro tipo de aprendizajes, ¿sí? Pero un nene no puede entrar en primer grado y salir en sexto o séptimo, no sé si tienen sexto o séptimo de la escuela primaria, y salir igual, ¿sí? Tiene que haber aprendido algo. Y partimos de la base claramente que la inclusión implica más trabajo para el docente, ¿sí? Uno dice, bueno, a ver, con la plata que ganamos podemos hacer un montón de cosas, pero ¿por qué implica más trabajo para el docente? Primero, porque hay que dejar de pensar en un grupo único. Segundo, porque hay que pensar en cada sujeto particular. Tercero, porque implica estar atento a las planificaciones y no a la planificación. Implica materiales diversos y claramente implica, no sé en esta provincia, pero en la provincia de Buenos Aires, implica un proceso burocrático mayor. ¿Sí? Levante la mano quien en el profesorado le dijeron que esto era así. Le hago así porque lo tengo acá, pero acá. Bien, ninguno. Bien, es la idea. Esto hay que avisarlo. O sea, uno debería ir a los profesorados con una pancarta gigante y decirle, amigo, esto implica la inclusión, por lo menos a partir de ahora. Esto no se avisa, ¿sí? La formación de base de los profesorados es carente en estas cuestiones. Y digo en estas cuestiones porque quiero ser bueno, pero es carente en estas cuestiones. Pero bueno, igual les cuento un secreto, ¿sí? Ya lo hacen. Yo siempre cuento esta historia. Yo tengo mi mejor amigo es maestro de sexto grado, porque es como grandote y una vez lo pusieron en primer grado y no funcionó, entonces lo pusieron en sexto. Y él vino un día y me dijo, Fer, tengo una alumna que no lee sexto grado, sin diagnóstico, sin nada, había llegado pobrecita. Entonces yo le pregunto, bueno, pero ¿y qué haces? Bueno, no, cuando al grupo base le doy esto, a ella le doy un material adaptado y qué sé yo. Entonces le dije, bueno, seguí por ahí. O sea, no hay otra receta más que esa. Cuando los docentes se enfrentan a grupos diversos, claramente, a ver si me sale, ahí está. Claramente esto ya lo hacen, ¿sí? Lo hacen siempre. El mayor problema que tienen los docentes es que primero nadie se los avisa y después que cuando lo hacen nadie los refuerza, ¿sí? El concepto de refuerzo lo vamos a ver en el taller. Les estoy vendiendo el taller mal. Nadie los felicita por esto, ¿sí? Cuando mi amigo Gustavo tuvo que enseñarle a leer a esa nena de sexto grado, no vino nunca la directora a decirle, che, copado, que haces esto, qué sé yo. Porque la escuela claramente es el lugar donde la diversidad casi que no es cuestionable. En el almacén, en una empresa, en la cancha, ahí la diversidad es cuestionable. En la escuela casi que no es cuestionable. Y está buenísimo, ¿sí? Porque la escuela es el lugar en donde, gracias a la obligatoriedad de la escuela argentina, todos los sujetos están, ¿sí? Después vemos qué hacemos. Pero la escuela es el lugar en donde nadie piensa en si es de una manera, si es de otra, ¿sí? El material que tiene el docente cuando llega al aula es el material diverso y trabaja con eso, ¿sí? Si alguien quiere saber qué es la inclusión, pregúntele a un maestro de una escuela desfavorable, por decirlo de alguna manera, y seguramente hace inclusión. Claramente, para tener en cuenta esto, ¿sí? Para tener en cuenta docentes que puedan cumplir con esta función y docentes que quieran llevar a cabo esta función, hay una persona que tiene el papel fundamental,
¿quién es la persona que tiene el papel fundamental para que los docentes lleven a cabo esto? ¿Quién? ¿Se arriesgan? Les doy 3 opciones. A, la familia. B, la inspectora o inspector, sujetos divinos. C, la directora o director. Muy bien. La mejor escuela es la que tiene el mejor directivo. Listo, ya está. Cerramos con esto, nos vamos a casa. Yo a los papás con TEA que vienen y me dicen, Fer, ¿a qué escuela voy? Yo le digo, ninguna. No, lo que le digo es, anda, sentate con la directora. Si te gusta la directora, quédate. Si no te gusta la directora, andate. ¿Sí? Porque la señorita Lidia de cuarto está en cuarto 1 año, pero la directora está para siempre. ¿Sí? Si este concepto no lo tiene claro la dirección, no vamos para ningún lado. Pero ojo, a veces pasa esto, ¿sí? ¿Cuántos alumnos tenés? Le dice una señorita a la otra. Tengo 31 alumnos y 2 integrados. Y un nene abajo, muy sabio, le dice, no, señor, somos 33. ¿Sí? Cuando hacemos este tipo de planteos, todavía estamos parados en el paradigma de la integración. ¿Sí? Y vamos a estar parados en el paradigma de la integración muchos años más. Estamos en un proceso. ¿Sí? Recuerdan que estamos en el momento gris. Claramente, pensar en sujetos diversos. Voy a tomar un poco de agua. Claramente pensar en sujetos diversos nos obliga a pensar en categorías o nos obliga a pensar en diagnósticos. Nombrar nos ayuda a agrupar nos ayuda a entender nos ayuda a intervenir nos ayuda a enseñar. Pero sin perder de vista nunca, claramente, al sujeto. El sujeto siempre tiene que estar adelante de toda intervención. Si bien la diversidad es algo que está, claramente, sobre todo para los profesionales de la salud, tenemos que de alguna manera agrupar a los sujetos, ¿sí? Y yo los agrupo en estos 3 grandes grupos. Personas con TEA, ¿sí? Con trastorno del espectro autista, personas con TDAH o déficit de atención, y personas con DEA, que DEA significa dificultad específica del aprendizaje. A veces cuando doy estas charlas me dicen, pero Fernando, vos dijiste hace 10 minutos que las dificultades del aprendizaje no existen. No. Lo que yo dije es que a veces pensamos en las dificultades del aprendizaje sin pensar en las dificultades de la enseñanza. Una nena con dislexia tiene dislexia. Y eso es una dificultad específica del aprendizaje. Él requiere de una modificación en la enseñanza para poder aprender, pero lo tiene. ¿Sí? Un nene con discalculia tiene discalculia. O sea, no es que en realidad tuvo una falla materna en el seno embrionario de no sé qué corno. Tiene discalculia. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo. La forma en la que yo pienso esto, ¿sí? Es que todos estos trastornos o estas dificultades son una forma diferente de procesar la información del entorno. ¿Sí? Pensé que estaban hablando. Bien, más allá de esto, como estamos hablando de terapia cognitivo-conductual, no nos podemos olvidar de Skinner, ¿sí? Que plantea que todo aprendizaje se da de una forma que se llama el condicionamiento operante. El condicionamiento operante no es más que toda conducta que es reforzada va a tender a aumentar, toda conducta que es castigada va a tender a disminuir. ¿Sí? Cuando el nene está balbuceando, la mamá ¿qué hace? Se pone contenta.
Entonces, ese ponerse contenta es reforzante para el niño y hace que aumente el balbuceo, ¿sí? Si el niño se está mandando una macana y la mamá o el papá llegan y le pegan un grito, ese grito es considerado un castigo, ¿sí? La palabra castigo tiene muy mala prensa, pero es así. Y entonces, teóricamente, ese niño no lo va a hacer más, teóricamente. Se da una situación de aprendizaje, se da un refuerzo de esa situación de aprendizaje y se da un aumento en el aprendizaje, ¿sí? Para Bandura, para que se dé un aprendizaje, tiene que haber una conducta que se pretende enseñar. Acá conducta se puede poner como objetivo, como tema o como una conducta. Tiene que haber un ambiente, ¿sí?, para que se dé ese aprendizaje, ¿sí? Si yo pretendo enseñar a multiplicar y tengo al lado el patio de la secundaria que está pasando cumbia, claramente ahí el ambiente no es muy favorecedor. Y claramente tengo que tener los factores personales, ¿sí?, que son los niveles cognitivos y sobre todo la motivación de los sujetos. ¿Qué es la motivación? Es el señalamiento o énfasis que se descubre de una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que se ponga en obra ese medio o acción, ¿sí? La motivación es un estado que activa, dirige y mantiene la conducta. Es decir, es pensar la motivación como algo que inicia o como algo que mantiene. Entender qué motiva al niño a la hora de llevar un aprendizaje es fundamental para que éste sea más efectivo. Aquello que nos motiva claramente lo aprendemos mejor, sin olvidar nunca claramente todo lo que tiene que ver con la educación emocional, porque la emoción es aquello que pega lo que aprendemos. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca, es decir, puede estar adentro o afuera. El significado básico de toda situación de aprendizaje que debería tener un alumno es el que posibilita incrementar sus capacidades, haciéndolas más competentes y haciendo que disfrute, el que disfrute en la escuela, levante la mano, disfrute con el uso de las mismas, ¿sí? Cuando esto ocurre, se dice que el alumno trabaja intrínsecamente motivado. La motivación aumenta cuando hay implicancia subjetiva. ¿Sí? Cuando yo implico al sujeto en lo que le estoy enseñando, a mayor implicancia de lo que le estoy enseñando, mayor va a ser el proceso de aprendizaje, ¿sí? Por eso se dice que a los niños y a las niñas y a los adolescentes habría que enseñarles con aquellos temas o elementos que les son familiares o les gustan. ¿Sí? En el caso de los nenes con TEA, si yo tengo un interés restrictivo por aviones, si yo le enseño a sumar aviones, claramente el concepto suma va a ir mucho más, va a estar mucho más aprendido que si le enseño a sumar números, ¿sí? Y claramente, además, la actividad o aquello que enseñamos tiene que estar en un punto medio del nivel de complejidad. Cuando aquello que enseño es muy fácil, va a haber abandono. Cuando aquello que enseño es muy difícil, cuando es muy difícil va a haber abandono, cuando es muy fácil va a haber aburrimiento, ¿sí? Yo tengo que enseñar en el medio. Por eso enseñar es un arte. La motivación sería entonces la suma de la implicancia subjetiva y el nivel de dificultad. Desde esta perspectiva, si el sujeto se siente obligado a aprender, desaparece el esfuerzo y el interés y aumentan sobre todo las conductas de salir como sea de la situación. En el caso de los nenes con discapacidad, salir como sea de la situación es donde aparecen las conductas disruptivas. Claramente esta es una pregunta que siempre surge, ¿no? Bueno, está bien, perfecto. ¿Y qué hago con esto? O sea, tengo 32 monos sentados acá, ¿qué hago con esto? Y estas son algunas consideraciones, ¿sí? Cuando hablamos de personas con TEA, podemos permitirles sentarse en los primeros bancos o cerca de personas significativas para él, con un nivel cognitivo alto para que pueda ayudarlo, él o ella. De ser posible, el aula no debe estar sobrecargada de estímulos visuales.
¿Vieron? Me voy a meter en un tema escabroso, pero bueno, me voy a meter igual. En febrero los docentes, ¿qué hacemos? Decoramos el aula. No tenemos pibes, sale el show del afiche y metemos imagen como locos, ¿sí? Para una persona con TEA esto no es del todo bueno, ¿sí? Porque puede ser un distractor importante. Yo lo que siempre planteo es el concepto de elemento útil. Por ejemplo, si voy a enseñar las letras, en ese momento poner un afiche con las letras, pero después retirarlo, ¿sí? Una inspectora me dijo una vez, no, pero en realidad eso sirve para que el nene vea las mayúsculas, qué sé yo. Bueno, no hay evidencia empírica de esto. Lo que sí les digo es que una persona con TEA que se distrae fácil con los elementos del entorno, esto no es del todo favorable. Voy a decir algo con lo anterior, ¿sí? Que un aula sea linda o que un aula sea amena no quiere decir que tenga 73.000 carteles, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Dar consignas claras y explícitas teniendo en cuenta la literalidad, ¿sí? Por lo general las personas con TEA no entienden el doble sentido o el chiste, entonces a veces cuando usamos para enseñar mucho doble sentido o chiste, la persona con TEA suele no entenderlo. Tengan en cuenta que estamos hablando de generalidades, ¿eh? Anticipar los tiempos de cada tarea, permitir la comunicación aumentativa y alternativa en el caso de que el nene o la nena no la tenga, ¿sí? Utilizar agendas visuales para el paso del tiempo. Ahora tenemos matemática, después tenemos lengua, después tenemos educación física y así. Anticipar lo que se va a hacer, lo que tuvo que cambiar o lo que no se hará. Si ese día la persona con TEA sabe que tiene educación física y el profe de educación física no vino, esto debería ser anticipado con tiempo, ¿sí? A veces pasa que el profe de educación física no viene y los enteramos 10 minutos antes y se arma un caos, pero lo ideal sería que las personas con TEA lo sepan. Y entender claramente que muchas veces los berrinches no son caprichos, sino son formas de comunicar algo. Cuando hablamos de personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hay que entender que las normas tienen que ser claras, esto es muy parecido al anterior. El banco debe tener solamente la cosa que se va a usar, ¿sí? Redireccionar la atención de forma amena, ¿sí? Pasar cada tanto, tocarle el hombro y decirle, ¿entendiste? Atendé, mirá, mirame, ¿sí? Las personas con déficit de atención muchas veces se pierden y hay que redireccionarlo, ¿sí? Y sobre todo redireccionar la atención de forma amena, ¿sí? No gritarle. ¡Presta atención! No. ¿Sí? ¿Entendiste? ¿Sí? Un secreto con los nenes con TDAH muy bueno es pasar cada 5 minutos, 10 minutos y tocarlos, ¿sí? Yo paso por el aula, lo toco muy bien, le doy información y sigo. Permitirle sentarse en las primeras filas. Una vez una docente me dijo, está bien, Fer, pero a todos los tengo que sentar en la primera fila. O sea, los que tienen TEA, los que tienen TDAH, me quedan atrás solamente. Bien, secuenciar las tareas y chequearlas cada vez que uno termina. Si yo a una persona con trastorno de déficit de atención le doy una prueba con 10 puntos, lo perdí, ¿sí? Permitirle que se mueva y encargarle pequeñas tareas. Llévame esto, lleva las tizas, anda a buscar el registro, ¿sí? En algunas escuelas hemos tenido algunas experiencias bastante copadas con medias esferas. ¿Vieron las medias esferas que uno utiliza para hacer pilates, ponele? Bueno, esas puestas en la silla para que el nene tenga esta información y pueda aprender. Un nene con trastorno de déficit de atención necesita moverse para aprender, ¿sí? A otros nenes también que funcionó bastante es ponerle un elástico en la silla para que pueda tener esta información, ¿sí? Y de esa forma aprender. Si se lo reta debe ser con palabras breves y acotadas, ¿sí? 3.000 palabras para decirle que se siente no funciona. Escuchó 3 y el resto ya no escuchó nada más.
Evitar situaciones de competencia entre alumnos, esto para todos, pero tenerlo en cuenta también. Y evaluar de forma oral y durante todo el proceso de aprendizaje. Para los nenes con TDAH o para los nenes con dislexia, con DEA, evaluar de forma oral y evaluar el proceso es lo que hay que hacer, porque por lo general en las evaluaciones formales de me siento y estoy 40 minutos escribiendo, van a fracasar. Y en evaluaciones formales tratar de hacer una pregunta por vez. ¿Sí? Si yo tengo 4 preguntas en la evaluación, le entrego una, espero que termine, le entrego otra, espero que termine, lo mando al baño, le doy la tercera y le doy la cuarta. ¿Sí? Con las personas con DEA, con dificultades del aprendizaje, dar prioridad a la enseñanza. ¿Sí? Una persona con dislexia tiene problemas en la escritura y en la lectura, pero no tiene ningún problema en la oralidad. Entonces, plantearle que la evaluación puede ser oral, incrementar el tiempo de realización de actividades, ser claro y asegurarse que haya entendido, ¿sí? Evitar la exposición en voz alta. Una persona con dislexia no va a querer leer en voz alta, ¿sí? Y si lo hace, va a ser después de un entrenamiento muy grande y con una apoyatura del contexto muy grande. Evitar las copias extensas o los dictados. Yo lo que propongo siempre acá es que la tecnología sirva para algo y las personas puedan sacarle foto al pizarrón para tener esa información siempre. Esto es fundamental, entender que las dificultades ortográficas son constitutivas y no voluntarias. Una persona con dislexia va a escribir con falta de ortografía y yo no se lo puedo marcar todo el tiempo. Yo le marco con rojo cada vez que pega una palabra o cada vez que hace una palabra separada. Claramente no hay un proceso de enseñanza y eso es constitutivo del sujeto. Evaluar el proceso de adquisición de aprendizajes evaluando claramente la oralidad. Crear un entorno previsible y ordenado. ¿Sí? Estamos en Argentina y no en Suiza, así que eso es medio complejo, pero tratar de crear un entorno previsible y ordenado, secuenciar las tareas externas y esto a veces es necesario, que es incrementar el tamaño de la letra si fuese necesario. Claramente tener en cuenta el refuerzo positivo, reforzar a los sujetos siempre es bueno. Nunca jamás dejar de reforzar. Teniendo en cuenta que si hay éxito en lo realizado, hay un refuerzo, ¿sí? Y aumentan las tasas de conducta esperables. Por eso hacer actividades que el sujeto pueda hacer. El nivel de dificultad de la actividad tiene que estar mediada por lo que el sujeto puede hacer, ¿sí? Y para eso poder reforzar. A modo de cierre, siempre tengo esta frase, que la pongo en todas las ponencias que hago. Y es esta, ¿sí? A menudo el maestro puede efectuar un cambio del castigo hacia el reforzamiento positivo de una forma sorprendentemente simple, respondiendo a los aciertos en lugar de responder a las fallas. Con demasiada frecuencia, los maestros han supuesto que su papel es señalar lo que los estudiantes están haciendo mal. Pero el acto de señalar lo que están haciendo bien marcará una diferencia enorme en la atmósfera del salón de clases y una eficacia en la instrucción. Esto lo dijo Skinner en el 78, hace 30 años. Y siempre también, cuando termino de leer esta frase, les dejo, sobre todo a los docentes, para los padres también funciona, una actividad, ¿sí? Esto es un regalo, un bonus que les doy. Si ustedes refuerzan a sus alumnos cada 10 minutos, van a ver que la atmósfera de la clase y el nivel de aprendizaje va a aumentar. Si ustedes cada 10 minutos les dicen, son unos genios, están trabajando súper bien, los recontra felicito, van a tener 5 minutos más de recreo, ¿sí? Pero háganlo así, ¿eh? Cada 10 minutos, oblíguense a reforzarlos.
van a ver cómo las conductas disruptivas disminuyen y el nivel de aprendizaje va a aumentar. Si la seño está enojada todo el tiempo, el nene no va a querer venir a la escuela. Y el nene no va a querer venir a la escuela, y como no va a querer venir a la escuela, las conductas disruptivas van a aumentar, y entonces la seño se va a enojar, y así es una espiral en la que no salimos nunca. ¿Sí? Entonces, refuercen a sus alumnos, refuercen a sus hijos, porque con el refuerzo, claramente, la atmósfera de clase va a cambiar y la educación claramente va a aumentar. Muchas gracias. IPRODICH, por una inclusión real.